El 2025 en el anime fue, en lo general, un año decente. Brillaron varios estrenos y el verano nos dejó animes memorables. Sin embargo, entre esas luces hubo sombras que dolieron. Llegaron adaptaciones que prometían grandes emociones, como mangas consagrados, obras con legiones de seguidores, historias con un potencial enorme y, por malas decisiones creativas, prisas de producción o fallos que rozaron lo inexplicable, traicionaron la confianza de su público. Lo que debía ser la materialización de una ilusión se rompió en pedazos. Expectativas hechas polvo, fandoms desolados y la amarga sensación de que algo con tanto potencial terminó desperdiciado. Soy Brando Martínez de Nichanel y hoy vamos a hablar de los animes más decepcionantes de este año 2025. Será tanto de experiencia personal y habrá algunas menciones que son también más que nada por lo que pensó el fandom, así que será una mezcla de las dos. Sin más preámbulo, vamos a empezar con The Beginning After the End o Tebate. Tebate entró en 2025 con enormes expectativas gracias a su éxito como novela web y webtoon, con millones de seguidores alrededor del mundo. La comunidad de fans anticipaba una adaptación que aprovechara plenamente el potencial de su historia de fantasía, crecimiento personal y magia, comparándolo incluso con fenómenos como Mewing Leveling. No obstante, la ejecución de la adaptación llevó a una profunda decepción. A pesar de una premisa sólida y una base narrativa interesante, la serie producida por el estudio A-Cat recibió críticas generalizadas por su calidad de animación, considerada por muchos como muy debajo del estándar esperado, y viendo el historial del estudio, ya daba malas señales, además de personajes que no lograban destacar y una narrativa que se sentía plana y excesivamente dependiente de clichés del género isekai. Los datos respaldan esta percepción. En My Anime List, la serie tiene una calificación aproximada de 6.18, puede que haya subido o bajado para este punto, ubicándolo como una de las peores valoradas de 2025 y reflejando la frustración de los fans incluso tras el estreno de varios episodios. Esto contrasta fuertemente con la expectación previa, donde muchos seguidores del material original habían anticipado una adaptación que respetara y potenciara los elementos que hicieron popular al webtoon. La decepción no fue absoluta, la historia todavía atrajo audiencia y sorpresivamente confirmaron una segunda temporada, pero se mantiene un sentimiento general de que la producción careció de ambición visual y emocional, desaprovechando el material base. La comunidad ha moderado sus expectativas y muchos ven esta adaptación como un ejemplo de cómo una IP extremadamente popular puede sufrir cuando la producción no entrega lo que el público esperaba. Veremos si la segunda temporada resuelve los problemas de la primera. Your Forma fue promocionado como un thriller policíaco de ciencia ficción con elementos de misterio profundo y exploración temática sobre la memoria, la inteligencia artificial y crimen. El concepto generó entusiasmo porque parecía apuntar a un público que buscaba un anime maduro y cerebral en una temporada con relativamente pocos proyectos de misterio destacables. Sin embargo, según varios críticos especializados, este título terminó siendo el ejemplo más claro de una gran sorpresa desaprovechada en 2025, principalmente porque su arco narrativo saltó partes clave del material original y no brindó suficiente contexto o desarrollo para que los espectadores no familiarizados con las novelas ligeras entendieran la historia. Eso me pasó a mí porque empieza la serie como en medio de la nada y tú pensarías como si venimos de una temporada anterior donde nos dieron contexto o algo, pero es que así es como empieza la serie. La falta de claridad narrativa y el ritmo irregular hicieron que muchos episodios se sintieran confusos en lugar de intrigantes. A lo que tengo entendido es que cuando empezó la serie, pues sí, se saltaron todo un arco narrativo y quieras o no, pues eso definitivamente afecta a la experiencia. Aunque tengo entendido que sí sacaron ese arco narrativo, pero en el canal oficial de YouTube como un picture drama. Pero es que para que la gente se entere de eso, está bastante complicado. La serie intentó explorar temas complejos, pero la ejecución falló en crear tensión emocional o suspenso sólido, lo que provocó que el público lo percibiera como un producto desarticulado. La reacción de los fans fue notablemente crítica, incluso entre quienes no conocían el material original, describiendo el anime como aburrido, sin dirección o frustrante de seguir. No voy a negar que el último arco que se cubrió en la serie sí fue un poco más entretenido e interesante, pero fue después de la mitad de la serie. Este tipo de recepción convierte a Your Forma en una advertencia clara sobre el riesgo de comenzar una serie sin establecer adecuadamente sus fundamentos narrativos. A pesar de contar con una premisa interesante, el anime pasó de ser un potencial sleeper hit a uno de los mayores fiascos del año porque simplemente no logró construir una narrativa interna sólida.
Lazarus. Lazarus llegó a 2025 como una de las propuestas originales más intrigantes, un thriller de ciencia ficción con tonos estilísticos cuidados, prometiendo un enfoque narrativo más adulto y sofisticado en comparación con otros estrenos, además de que tenía detrás a la mente detrás de Cowboy Bebop, Shinichiro Watanabe y un personal bastante interesante y competente. El concepto fue bien recibido en fases tempranas de promoción por la comunidad de fans interesados en historias de corte cyberpunk y misterio. Ahí me incluyo. No obstante, la recepción crítica y popular fue tibia. Muchos espectadores señalaron que, aunque visualmente interesante gracias al muy buen trabajo de Mappa, la serie falló al entregar una narrativa cohesiva, resultando en tramas dispersas, personajes poco desarrollados y una sensación de que cada episodio funcionaba casi como escenas sueltas en lugar de una historia sólida. Los fallos clave mencionados por reseñistas y fans incluyen un ritmo que parecía alargar demasiada información sin impacto dramático real, momentos que parecían insertados pues solo por estilo y no por una función narrativa, y una falta de conexión emocional con los protagonistas. Creo que esto es lo malo de que la serie fuera tan corta. Le hubiera venido bien más episodios quizás. Este conjunto de elementos provocó que muchos sintieran que Lazarus fue más aspiracional que efectivo. Frente al anuncio inicial, muchos esperaban una obra que marcara tendencia en 2025 para el género ciencia ficción, pero terminó convirtiéndose simplemente en una serie de estilo elegante pero con corazón vacío, ejemplificando cómo una idea prometedora puede colapsar si no logra balancear forma y contenido con la misma fuerza. Wandance llegó como una de las propuestas más interesantes y diferentes de la temporada de otoño 2025, adaptando el popular manga de Coffee que combina hip hop, baile callejero y crecimiento personal en una historia coming of age con romance y drama juvenil. La idea de ver un anime centrado en danza urbana y autoexpresión emocionó mucho a la comunidad otaku, ya que este tipo de ambientación se ve poco en animación japonesa y muchos fans del manga esperaban que el anime capturara esa esencia con gran calidad visual y narrativa. Me incluyo entre esas personas, más porque me encanta la danza y, como dije, no es común tener animes sobre esto. Pero el principal punto de decepción fue la baja calidad de la animación en las escenas de baile, justamente el corazón del proyecto. En lugar de secuencias fluidas y dinámicas, que otra vez tenemos a Madhouse detrás de esto y Cyclone Graphics, que tengo entendido que fue el estudio que se encargó de la animación CGI, muchos espectadores señalaron que las coreografías por CGI se veían rígidas, con modelos 3D que no se integraban bien con el 2D y que distraían en lugar de transmitir la pasión del baile urbano. Esta crítica fue repetida en muchas personas y me incluyo, muchos diciendo que pues daba la sensación de estar viendo animaciones de software hechas por amateurs en vez de algo profesional. Además, parte de la comunidad sintió que el anime no hizo justicia al material original. El manga es elogiado por cómo transmite movimiento, ritmo y emociones usando el arte estático, pero la adaptación al anime no logró traducir eso con igual impacto visual, lo que provocó una sensación de frustración entre quienes esperaban escenas de baile vibrantes, y ahí me incluyo también. Y bueno, incluso otros comentaron que les costaba ver las secuencias de baile sin que se distrajeran, pues es que por los aspectos técnicos pobres que tenía la serie. A pesar de estos problemas, Wandance no fue universalmente rechazada. Hay quienes valoran la historia, los personajes y el enfoque en temas de inseguridad, superación personal y expresión artística, y sostienen que esos elementos sí lograron conectar emocionalmente con el público. Pero la recepción general terminó siendo polarizada, con muchas críticas centradas en la ejecución visual y técnica, algo que, para un anime enfocado en danza, fue particularmente doloroso de ver, y con opiniones divididas sobre si el anime cumplió o no las expectativas que se tenían de él al anunciarse. Mobile Suit Gundam GQX GQUX, no sé cómo se diga, voy a decir GQX. Mobile Suit Gundam GQX fue uno de los lanzamientos más sonados de 2025 por dos grandes razones. Pertenece a una de las franquicias más icónicas del anime, Mobile Suit Gundam, y su equipo creativo incluía nombres relacionados a Evangelion y Fooly Cooly, tal como Hideaki Anno, que fue en la escritura, y Kazuya Tsurumaki en la dirección, lo que generó enorme expectativa entre fans y veteranos y nuevos. Además, su historia exploraba una alternativa
alternativa de la línea Universal Century, con giros nostálgicos y nueva mitología, algo que muchos seguidores aguardaban con interés. A pesar de contar con escenas de animación de mechas bien recibidas visualmente, la narrativa y el desarrollo de personajes fueron puntos ampliamente criticados. Muchos espectadores consideraron que la historia estaba sobrecargada y apresurada, con ideas que nunca se exploraron a fondo y personajes que se sintieron superficiales o poco desarrollados, lo cual hizo que la trama general perdiera impacto emocional y claridad. La falta de profundidad en las relaciones y motivaciones principales contribuyó a una experiencia que muchos consideraron incoherente o poco satisfactoria. Adicionalmente, aunque no todos los fans criticaron la serie, hubo una sensación común de que las referencias nostálgicas y fanservice no compensaron las deficiencias narrativas y que GQX funcionó mejor como un producto de fanservice para seguidores existentes que como una historia sólida por sí misma. Esto generó un debate intenso entre la comunidad sobre la dirección de la franquicia y cómo este título, pese a sus momentos visuales destacables, porque bueno, estaba Studio Khara y Sunrise detrás, así que visualmente no iba a fallar, se convirtió en una de las decepciones más comentadas de 2025 en el género mecha. De por sí casi no tenemos animes mechas, ¿no? One Punch Man, tercera temporada. La tercera temporada de One Punch Man fue uno de los regresos más esperados de 2025 debido al legado de la franquicia. La primera temporada, estrenada en 2015, se consolidó como un clásico moderno del shonen cómico de acción, con animación espectacular y un buen humor. Después de 6 largos años de espera desde la segunda temporada, que salió en 2019, te perdono, fuimos muy crueles contigo. Los fans esperaban una continuación que recuperara la energía, calidad visual y ritmo narrativo que definieron al título en sus mejores momentos. Pero desde los primeros episodios quedó claro que la producción no estaba alineada con esas expectativas. La animación fue considerada rígida e inconsistente, con escenas de acción que carecían de impacto visual y diseño dinámico. La frustración aumentó entre la base de fans cuando incluso episodios clave fueron percibidos como lentos, llenos de recapitulaciones y con desarrollo narrativo flojo. Es que cabrón, como dicen, One Frame Man, PNG Man, el nombre queda muy bien porque la verdad es que la animación es de lo peorcito que tiene la temporada. Y es que el sexto episodio fue particularmente señalado, alcanzando calificaciones excepcionalmente bajas en IMDb, con un promedio de 2.7 sobre 10, y siendo descrito por muchos como uno de los episodios peor valorados de la historia. La reacción de la comunidad fue intensa, quejas generalizadas en redes sociales, memes satíricos, porque hay memes por montones, Garou deslizándose, es una de las más famosas que han salido, etc. Y bueno, discusiones sobre la pérdida de calidad respecto a temporadas anteriores se volvieron moneda corriente. Parte de la frustración se dirigió hacia el estudio actual, JC Staff, percibido como incapaz de mantener los estándares habituales de la serie tras el cambio desde Madhouse, así como a la producción en general por supuestamente escatimar tiempo y recursos. El hecho de que el propio director, incluso antes del estreno, pidiera que no esperáramos demasiado y que no fuéramos duros con el equipo, justificando el resultado por la falta de tiempo y asegurando que hicieron lo mejor que pudieron, ya era en sí mismo una pésima señal. Desde ese momento quedaba claro que algo no iba bien y que lo que estaba por venir difícilmente cumpliría con las expectativas. Incluso se han registrado peticiones de remakes para recuperar la buena reputación de la franquicia. A ver si algún día sucede. El impacto de esta decepción va más allá de simples críticas. Ha reavivado el debate sobre la gestión de IPs muy grandes o de gran tamaño, el riesgo de largas pausas temporales y cómo la baja calidad puede incluso derrotar o erosionar incluso al fandom más leal. Con la segunda parte de la tercera temporada anunciada apenas terminó el último episodio, la verdad es que mis expectativas no son altas. Su estreno apunta a 2027 y ni siquiera es una fecha totalmente segura, porque aún podría retrasarse, pero aún así, el margen de tiempo entre esta tercera temporada y su continuación parece demasiado corto. Con un calendario tan apretado y sabiendo cómo es JC Staff, que le mama hacer tantas series al año, resulta difícil creer que puedan ofrecer un resultado sólido y realmente satisfactorio. Solo queda esperar que, contra todo pronóstico, esta franquicia logre recuperar la pasión y el impacto que nos hizo enamorarnos de ella en su primera temporada.